¿Perdón? ¿Qué corazón? Dime, no te escuché. Pau, ¿si me lo puedes repetir? Andrea Vieve. Maestra, yo iba a preguntar esto de cuando dice los cambios del aumento del útero y aumento de la progesterona, está regulado por las hormonas. Ajá. ¿Mencionó la hormona en específico? Vamos a estar hablando principalmente de progesterona y estrógenos, los dos. Son los que provocan el cambio en el... De manera general, esta cascada hormonal está por estas dos hormonas, así es. Son, Ok, son las que ocasionan los otros cambios hormonales ya casi a nivel de cada uno de los sistemas. ¿Va? Ok, muy bien. Perfecto, continuamos. Luego nos vamos con los cambios que pueden estar dentro del sistema renal. Acuérdense que hay un aumento del espacio muerto urinario. Esto va a estar dado por el aumento del tamaño a nivel de la pelvis, el aumento de la vascularización renal que está también mediada por esta acción hormonal, ¿sí? Que entonces va a que haya una mayor reabsorción. Y esto en conjunto condiciona el aumento del tamaño de riñón, que no porque esté aumentado pues va a tener una mayor funcionalidad, sino que la funcionalidad cambia como tal. Es muy frecuente encontrar estados de hidronefrosis, es decir, de la acumulación de orina a nivel del riñón, tanto por el efecto mecánico, que sería del aumento del espacio muerto urinario, como del efecto hormonal, que siempre va a estar mediado por el aumento del de los estrógenos y de la progesterona. Esto lo vamos a considerar, ¿por qué? Porque por un punto puede tener el efecto negativo de la retención de líquidos, que tendríamos entonces que considerarla en el caso de disminuir entonces o controlar el contenido de sodio que se consume en la alimentación cuando ya se esté presentando una retención de líquidos, pero también lo tenemos que considerar porque si la mujer embarazada tiene demasiadas pérdidas por la orina, pues entonces vamos a considerar que puede haber una mayor pérdida de estos nutrimentos que puedan ser fácilmente eliminados, como pudieran ser algunos aminoácidos o en general de las vitaminas hidrosolubles que se excretan con mucha facilidad. Y también el hecho que pueda haber un mayor riesgo de infecciones urinarias, y en el caso de que exista una infección, pues pueden desencadenarse algunas otras complicaciones. Vamos a considerar dentro de los cambios más importantes, vamos a tener los cambios que se dan a un nivel metabólico, que están divididos por los cambios que se dan en el primer trimestre y los cambios que se dan hacia el segundo trimestre. Recordemos que para este primer trimestre todo se basa en tratar de crear la mayor cantidad de reservas para nutrir primero al embrión y posteriormente al feto. Por lo tanto, en general hay un estado anabólico en el organismo, es decir, un estado de síntesis, un estado de construcción, un estado de producción. Este va a estar mediado por factores hormonales, el aumento de estrógenos y de la progesterona, pero también mediado por un aumento en la sensibilidad de la insulina. ¿Esto qué va a hacer? Que pues la insulina lleve a cabo mejor su función de meter glucosa a la célula para que sea aprovechada para crear estas reservas que les puse aquí para el almacenamiento de glucógeno, tanto a nivel del hígado como a nivel del músculo. También para crear reservas de grasa. Importante recordar que durante el embarazo no solamente estamos vigilando el crecimiento y el desarrollo del producto, sino que estamos creando las reservas para la lactancia materna, ¿sí? También durante el primer trimestre, lo que a nivel del metabolismo proteico disminuye la producción y la excreción de urea, y esto lo que hace es que se retenga en mayor medida el nitrógeno, que se va a ir entonces para la síntesis de proteínas que van a servir para la síntesis de tejidos para el producto en formación.
Pero para el tercer trimestre vamos a tener el efecto contrario. Más allá de tener un efecto anabólico, vamos a tener un efecto de mayor catabolismo, ¿sí? Este va a estar mediado porque se presenta una mayor resistencia a la insulina. Recordarán que esta mayor resistencia a la insulina entonces va a promover la lipooxidación, es decir, no destrucción, sino el metabolismo como tal de los lípidos. Sí, ya vieron bioquímica, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. La lipogénesis es la síntesis de las grasas. La lipoxidación es el proceso contrario, o la lipólisis. Lipoxidación y lipólisis es exactamente lo mismo. Lisis es degradación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a considerar? Que derivado de esta lipoxidación va a ser que las reservas grasas son las que van a servir más como combustible o como energía para las necesidades de la madre. Y lo que se esté consumiendo a partir de la alimentación va a ir directamente para el feto. Y hablando entonces se formaría como un pequeño efecto ahorrador de glucosa para que todo lo que se esté consumiendo de hidratos de carbono en su mayoría sea para la nutrición del producto. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en estos diagramas que tenemos aquí. Tenemos la fase anabólica en el primer trimestre, aumenta la sensibilidad a la insulina, esto promueve que se creen los depósitos o las reservas, pero lo que está disminuida es la proteólisis. La proteólisis, recuerden que es la degradación de proteínas, al contrario, está aumentada lo que es la síntesis de esta. Cuando llega el tercer trimestre, ya no es una fase anabólica, sino es una fase catabólica, ¿sí? En donde ahora sí está aumentada la lipólisis para que la madre utilice más esas reservas de grasa. Y lo que se está consumiendo de hidratos de carbono, que al final se van a digerir como glucosa para que pueda ser entonces ingresada a la célula, que sea para el feto, que es el que necesita entonces en mayor medida la energía, porque en el tercer trimestre es cuando se da el pop del crecimiento. Los primeros 6 meses es para la formación de los tejidos, la formación de los órganos. Sin embargo, para el tercer trimestre es el mayor aumento de tamaño, ¿sí? Entonces, un poquito en cuanto a estos cambios metabólicos. Y ahora sí, conjuntando esto, pues ya podemos saber cuál es la importancia de la alimentación en el embarazo. Y lo que vamos a contemplar aquí, que tanto el tejido materno como el tejido fetal, que pues obviamente viene a partir de la madre, va a estar conformado por los nutrimentos que provengan de la dieta pasada y presente. Por eso es tan importante la nutrición perinatal y la promoción de que se planee el embarazo también desde un punto de vista nutricional. Recordemos esta primera etapa de la nutrición histiotrófica que se da durante las primeras semanas, ¿ok? Los beneficios de una buena nutrición durante el embarazo, sí, van a ser múltiples, si los podemos englobar en 3, vamos a tenerlos aquí, que es el menor riesgo de complicaciones durante el parto, por lo tanto se va a reducir la morbimortalidad de tanto materna como infantil. También vamos a tener un recién nacido entonces saludable, vamos a tratar entonces de que no esté condicionado ese bajo peso al nacer, por ejemplo, o por el otro lado que esté a un peso excesivo al nacer, es decir, una macrosomía fetal. Y claro, mejorar las condiciones para la lactancia materna. Acuérdense que no solo es el momento de la gestación, sino que es crear las reservas para la siguiente etapa de la vida. En cuanto a los objetivos nutricionales, ¿recuerdan cuáles eran estos durante el embarazo? ¿Qué es lo que busco como nutriólogo para llevar la atención de mi paciente? Desarrollo de feto, pero también
cuidar la nutrición de la madre. Ok, bien. Ujú. ¿Qué Que más? tenga Cubrir las la, necesidades nutricionales para el crecimiento del feto. Bien. Ajá. ¿Qué más podría cubrir las vitaminas necesarias para que se pueda desarrollar el feto y no tener complicaciones neurolales al final. neurológicas? Ajá. Ujú. Va a ser parte de, ok. ¿Se les ocurre algo más? Mejorar la calidad de los alimentos que consuman. Ok, sí, de manera como muy puntual, si identificamos que la calidad de los alimentos que esté siendo consumida por la mujer embarazada, pues no es la adecuada, pues buscaremos hacer esa modificación. Bien, Para que abarque todos los nutrimentos, ¿no? exactamente. Y esos pueden ser objetivos como muy particulares dentro de cada uno de las mujeres, ¿no? Si hablamos de objetivos muy generales, pues principalmente acuérdense que vamos a tener la promoción de la ganancia adecuada de peso, tanto en cantidad como en velocidad, ¿sí? Acuérdense que tenemos un rango de ganancia de peso, pero que también tenemos que entonces proponer un peso meta o especificar un peso meta que sea el más adecuado para esa mujer embarazada de acuerdo con sus características previas al embarazo. Pero no solamente es decir, tienes chance de subir 10 kilos durante el embarazo, sino que hay que cuidar la velocidad de esta, porque ganancias de peso que se den desde el primer trimestre tampoco van a ser las más adecuadas, porque también si aumentamos peso corporal, aumentamos las reservas de grasa del organismo y eso también condiciona a que se hagan de manera precoz todos estos cambios metabólicos que estábamos platicando y eso va a condicionar entonces a complicaciones ginecobstétricas como principalmente podríamos estar hablando la diabetes gestacional, la preeclampsia y que en eso también deriva en complicaciones en el parto, en la cesárea, etcétera. Prevenir las deficiencias nutricionales, bien, reducir el riesgo de anomalías congénitas y esto principalmente lo vamos a hacer con la nutrición previa al embarazo. Acuérdense que en particular hay un nutrimento que tenemos que consumir antes del embarazo. ¿Recuerdan cuál es este? ¿Qué micronutrimento necesitamos consumir desde antes de que comience el embarazo? Ácido fólico. Ácido fólico. Así es, el ácido fólico. El ácido fólico de nada me sirve comenzar a suplementarlo hasta que ya la embarazada tiene un mes de nacimiento, de gestación. ¿Ok? Tiene que ser desde antes porque durante las primeras semanas es cuando se forma el tubo neural, ¿sí? Y si antes había una deficiencia previa, pues ya no vamos a poder hacer nada. Y pues vamos a venir las complicaciones como la espina bífida. ¿De preferencia se recomienda que sea para ambos si es un embarazo planeado? Tanto para el consumo del ácido fólico de preferencia se recomienda para ambos cuando es obviamente un embarazo planeado, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, en el hombre como suplementación como tal, pues no hay, ¿no? O sea, es prácticamente la suplementación para la mujer. De hecho, por política, por ahí se plantea que en toda la etapa reproductiva se consuma pues una suplementación si es que no se puede asegurar una adecuada alimentación, ¿ok? Y o sea, toda la vida reproductiva, justamente considerando que pues no siempre hay como una adecuada planeación, ¿va? Pero es más la suplementación para la madre, para la mujer. Maestra, tengo una duda. Dime. Cuando la mujer está embarazada, pero está aumentada de peso, pero aún así va a aumentar de peso por el embarazo, ¿cómo vamos a prevenir esa parte? Ok, la prevención se da primero desde la evaluación y ahorita nos vamos a enfocar en cuanto a las guías que nos van diciendo cómo vamos a ir haciendo este manejo, ¿va? Sí. Hasta allá, punto. Muy bien.
Y promover entonces el adecuado crecimiento y desarrollo fetal. ¿Sí? Y finalmente, si cuidamos todo lo de arriba, muy probablemente vamos a reducir este riesgo de enfermedades crónicas que son no transmisibles, que estamos hablando de las enfermedades crónico-degenerativas que tienen un componente derivado del estado nutricional. Aspectos generales que también ya habíamos abordado en otras asignaturas. ¿Qué es lo que voy a considerar cuando esté con la atención para una mujer embarazada? Uno, esta ganancia de peso saludable, acuérdense, en cantidad y en velocidad, la importancia de los nutrientes o de los nutrimentos y considerar que es igual de importante el aumento de las necesidades energéticas como el aumento de las necesidades de macronutrimentos como de micronutrimentos, y que hay micronutrimentos que en particular pues tienen una importancia todavía mayor. Estamos hablando de ese ácido fólico, estamos hablando del hierro, estamos hablando del calcio, de la vitamina D, ¿correcto? Entonces, considerar esto para prevenir posibles deficiencias. También tenemos que hacer la limitación, o en la mayoría de lo posible, evitar el consumo del alcohol, de cafeína o de algunos edulcorantes, por ejemplo, que ahora están como muy en moda o muy en boga su utilización como una alternativa al consumo de azúcares. Realmente vamos a ver que no hay un contenido, o más bien, no contenido, cantidad permitida de alcohol o de cafeína, porque no hay estudios clínicos, estudios científicos que nos permitan hacer esta medición, porque la medición la tendríamos que hacer que a 2 embarazadas, a una les doy cafeína y voy midiendo, a una le doy alcohol y a la otra no, y obviamente pues eso no es ético porque ya sabemos que puede tener efectos nocivos. Sin embargo, sí están las recomendaciones de más o menos hasta cuánto podríamos permitir, pero la realidad es que si se puede evitar por completo su consumo, muchísimo mejor. Está la contaminación de los alimentos, y aquí pues vamos a tener especial atención con los alimentos que se puedan consumir crudos, ¿sí? Para justamente no promover entonces la adquisición de una infección alimentaria. La realización de actividad física, que esto va a ser parte entonces de lo que condiciona las necesidades energéticas en esta etapa. Y otra parte que también tendremos que ir considerando en nuestra evaluación, sobre todo la evaluación clínica, es si se presentan náuseas, si se presentan acidez, si se presenta estreñimiento, o bien si ya hay algún tipo de complicación ginecobstétrica como el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Tenemos que conocer sus características. Si bien nosotros no somos los que la diagnosticamos, sí debemos de conocer su presencia. ¿Por qué? Porque esto entonces va a derivar en cambios en nuestra intervención. Acuérdense que hay recomendaciones en el caso de que haya náuseas, en el caso de que haya estreñimiento, en el caso de que haya acidez, recomendaciones tanto de alimentación como recomendaciones nutricionales. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, mal, ¿nos queda alguna duda? Bien. Bien. Vamos bien. Sí, todo bien. Muy entendido hasta el momento. Muy bien, va, que va. Profesora, una pregunta. Mande. Por ejemplo, en la mujer embarazada, ¿cuánto tiempo se recomienda hacer de ejercicio? Bueno, vamos a llegar hasta el final de la presentación con esto, pero más que tiempo vamos a buscar que sea constante el ejercicio, ¿ok? O sea, en tiempo podríamos decir que es que depende de la intensidad del ejercicio, pero aproximadamente es en unos 15, 20, 30 minutos, pero lo que vamos a buscar es que el tipo del ejercicio sea un tipo de ejercicio ligero y que no tenga un impacto, o que no sea un ejercicio de impacto, porque eso es lo que podría condicionar algún riesgo. Aunque eso sí tenemos que tener mucha comunicación con qué es lo que dice el médico,
porque puede haber algunas contraindicaciones para hacer cualquier tipo de ejercicio físico. Por ejemplo, el desprendimiento de la placenta o alguna condición que tenga la mujer embarazada en cuanto a abortos espontáneos. Entonces, sí tenemos que asegurarnos que la embarazada tenga una adecuada atención médica, y si el médico permite el ejercicio físico, bueno, ya nosotros recomendaremos que sea constante, que sea de bajo impacto. Y mucho también la comunicación con los fisioterapeutas, que estos en específico también son los que dan la prescripción del ejercicio o de algún tipo de terapia de actividad física, ¿va? Ok, gracias. Y otra cosa que vamos a considerar dentro de esto, pues que promuevan qué cosas, si van a promover la respiración o van a promover el fortalecimiento de los músculos a nivel de la espalda, a nivel de la pelvis. Y aquí van a entrar la gran cantidad de ejercicios que estén recomendados para la mujer embarazada. ¿Va? Ok, gracias. De nada. Maestro, Dime, ¿qué pasó? En cuanto a la resistencia a la insulina, es lo que provoca las manchas, no la acantosis nícrica en el cuello o en las partes, ¿no? Porque hay mujeres embarazadas que les sale. Sí, definitivamente. No ¿Hay alguna recomendación como para evitar que pase eso? ¿O es natural siempre del embarazo? Bueno, normal, ¿no? se dé la resistencia a la insulina es normal, ¿sí? Acuérdense que es un Es un cambio fisiológico. Exactamente, que se da un cambio a nivel metabólico sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros a evitar? Que esto progrese en una intolerancia a la glucosa y que eso progrese en un estado de diabetes, eso sí. Lo que es el oscurecimiento de la piel en algunas zonas sí es derivado de este. Es parte de los cambios también dérmicos que existen. Generalmente luego, si no continúa la resistencia a la insulina, se van a revertir. O sea, ahí no hay mayor problema. Pero nosotros con la alimentación vamos a ayudar a que no se promueva la intolerancia a la glucosa. Ok, maestra. Gracias. De nada. Luego viene entonces esta parte del aumento de peso, que acuérdense que no solo es la parte de el rango que nosotros vamos a recomendar de aumento, sino la velocidad. Les pregunto, ¿de qué depende el aumento del peso? ¿O cómo es que nosotros decimos cuánto va a subir o cuánto recomendamos que suba una mujer embarazada? ¿De qué depende esto? Depende del trimestre, ¿no? Bueno, el trimestre va a depender entonces la velocidad de la ganancia. Pero antes, ¿cómo a priori nosotros de la persona? Depende del peso, de la edad, ¿no? De la persona. De la edad, del sitio de vida que tenga. Entonces, Se considera un kilo por mes, ¿no? No, es que a ver, acuérdense, una cosa es velocidad y otra cosa es cuánto es el peso permitido, de un rango de kilogramos. Eso va a estar determinado desde el IMC pregestacional. ¿Sí? Importante, en el embarazo vamos a considerar que sí o sí, esa es nuestra pauta de nuestro punto de partida. El IMC pregestacional, ¿con qué lo vamos a sacar? Claro, con la altura de la persona y con el peso antes del embarazo. Si no lo tenemos, consideramos entonces el peso en el primer trimestre. Y eso es lo que nos dice, esta mujer embarazada tenía este IMC pregestacional y entonces lo recomendado que suba en sus 9 meses de embarazo es esto. Nosotros desde aquí ya estamos planteando un peso objetivo a que sea nuestra ganancia. Y esto, un poquito antes de que lleguemos a las guías, ¿qué es lo que vamos a contemplar? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia y de dónde salen nuestras recomendaciones? Aquí esto se los fui poniendo, cuando vean la R va a ser derivado, entonces es una recomendación que nosotros vamos a tener en nuestra práctica clínica, y cuando vean la E va a ser la evidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la bibliografía hasta ese momento?
para que nosotros conozcamos por qué es importante este punto de aquí. Lo vamos a ir viendo no solo con el aumento de peso, sino con cada uno de los nutrimentos que sean necesarios durante el embarazo. Específicamente con el aumento de peso, ¿qué es lo que nos dicen las guías de la recomendación? O bueno, nuestras recomendaciones en las guías de práctica clínica es que esta ganancia de peso se deriva del IMC pregestacional, ¿ok? Y que aquí vamos a entonces a poner cuáles son los rangos de ganancia de peso. Y que esta... Maestra, entonces es de acuerdo o sea, si está empezando el embarazo con sobrepeso o un peso ideal o un sobrepeso. Así de es. ahí parte. De ahí parte, exactamente. Por eso es lo importante dentro de la evaluación del estado nutricional. Esta progresión del peso la tenemos que evaluar en cada consulta. Lo sugerido es que como mínimo las consultas con una mujer embarazada sean mensuales, ¿sí? Si no, como mínimo cada 3 meses, pero de preferencia mensuales para que nosotros podamos ir evaluando esta ganancia y esta velocidad del aumento del peso corporal. ¿Qué nos dice la evidencia? Nos dice que las ganancias de peso insuficientes pues van a derivar en complicaciones como pudieran ser los partos a pretérmino, embarazos a pretérmino, o bien que el individuo tenga bajo peso al nacer. Por lo tanto, hay que evitar todo tipo de dietas restrictivas que promuevan la reducción del peso corporal, incluso si la mujer tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿sí? No nos vamos a ir hacia dietas restrictivas, porque también tenemos que alcanzar una ganancia de peso. Acuérdense que la ganancia o lo que se aumenta de peso corporal durante el embarazo va a estar dado por el tamaño del feto, va a estar dado por lo que pesa la placenta, por el aumento de la volemia o del volumen sanguíneo, va a estar dado por el aumento de las reservas a nivel de tejido mamario, a nivel de caderas, que son lo que se va preparando como reserva para la lactancia materna. ¿Okay? El líquido amniótico, entonces todo eso va creando un mínimo de peso que se debe de alcanzar, porque si no estaríamos diciendo que todo va a ser a expensas de las reservas que tenga la madre durante este estado. Así como las ganancias insuficientes no se recomiendan, pues tampoco se recomiendan las ganancias excesivas, porque estas también van a derivar en complicaciones que también se pueden ver como partos prematuros, como mayor índice de cesárea, porque vamos a tener niños que sean macrosómicos, es decir, que pesen más allá de 3,5 kilogramos, 4 kilogramos, y eso hagan que pues entonces no puedan nacer por el canal de parto y que tenga que ser por una cesárea, o bien que la mujer embarazada retenga su peso después del parto, que eso es uno de los puntos también importantes, que aquellas que tengan ganancias mayores de peso, la recomendación es que sigan mínimo con una asesoría nutricional para disminuir este exceso de peso, porque si continúan con entonces es un factor de riesgo para ellas, para que entonces tengan el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos elevados, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Si el individuo pues es macrosómico, la evidencia que nos dice que van a ser niños que van a tener mayor riesgo de desarrollar obesidad, tanto en la etapa infantil como en la etapa adulta, porque no solamente es que tengan un mayor peso corporal, sino que tienen un mayor porcentaje de grasa corporal, y eso condiciona diferentes efectos metabólicos dados a partir de que puedan tener entonces ya desde el nacimiento una mayor resistencia a la insulina, que entonces vaya promoviendo el desarrollo de diabetes. ¿Ok? Si van teniendo dudas, me van diciendo, ¿ok? Ay, ya me cansé poquito, permítanme tantito. No sé por qué se fue esto. Ok. Maestra. Mande. Sobre los niños macrosómicos, entonces quiere decir que sí. O sea, si son macrosómicos ya tienen la predisposición a ser obesos.
aumenta el riesgo. Lo que pasa es que para cualquier condición, para cualquier enfermedad, para que la obesidad es una enfermedad como tal, vamos a tener características como individuos que nos aumentan el riesgo. Unas características más que otras, ¿ok? La macrosomía fetal se considera una característica de riesgo para el desarrollo de obesidad. Sí, aparte de otros factores de riesgo como los factores genéticos, el ambiente obesogénico, la alimentación, el estilo de vida, etc. Entonces, si tú vas conjuntando diferentes factores de riesgo, va a ser un individuo que va a ser más propenso todavía de estar presentando este problema. Y supongo que el tamaño de un feto no se puede medir, o sea, no se puede decir quiero que pese esto y que así nazca el niño. Pero Ok, bueno. No, pero se va evaluando, eso sí. O sea, por ejemplo, los ginecobstetras, ¿qué es lo que van haciendo? O sea, en los ultrasonidos miden el tamaño del feto y dan un estimado de cuánto pesa y según cuánto mide. También se hace con la medición del fondo uterino. ¿Okay? O sea, medir cuánto mide la pancita de la mamá, y eso también se va evaluando en cuanto a que el crecimiento no sea demasiado acelerado. ¿Va? Y todo esto nosotros lo vamos modulando con la alimentación de la mujer embarazada, y el médico también obviamente nos va ayudando a determinar si ya se está presentando una intolerancia a la glucosa, si hay una mayor resistencia a la insulina, con la batería de pruebas que le va haciendo. ¿Y cuál sería el peso con el que se recomienda que naciera un niño? El peso que se considera como normal es entre 2,5 kilogramos, 3,5 kilogramos. Algunas guías te van a decir hasta los 4. Abajo de 2,5 kilogramos se considera bajo peso, y arriba de 3 kilogramos, 4 kilogramos ya se considera macrosómico. ¿Sí? Bien, en cuanto a ¿alguna otra pregunta? Gracias, maestra. ¿No? Perfecto. Vienen entonces ahora las guías. Dentro de las guías más actualizadas vamos a tener la guía canadiense, que tiene los estándares internacionales. Es la referencia que tienen aquí abajito. De todas maneras, hasta el final de la presentación están todas las referencias. Les estoy presentando la guía y las tablas de esta guía con respecto a embarazo único, ¿sí? Cuando hay embarazos múltiples, tiene otra guía porque las recomendaciones son diferentes, y también en esta guía canadiense tiene una especificación en el caso de que haya, ese me fue el nombre, diabetes gestacional, ¿sí? También tiene otra recomendación allá. Recuerden que este aumento de peso se da con base al IMC pregestacional. Estos son los mismos rangos que tiene la guía mexicana, que es la 007, ¿sí? Que se considera bajo peso cuando tenemos por debajo de 18.5, la normalidad entre IMCs de 18.5 a 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9 y obesidad en mayor a 30 de IMC kilogramos sobre metros al cuadrado, que podemos también considerar aquí dentro de nuestra práctica, que acuérdense que hay un ajuste en cuanto al IMC, los parámetros de sobrepeso, cuando existe talla baja, específicamente en las mujeres por debajo de 1,50, que entonces el sobrepeso no comienza a partir de 25, sino que comienza a partir de 23, ¿sí? Y da un estimado entre 23 y 25, y a partir de 25 ya lo considera como obesidad. Eso vamos a tenerlo en cuenta porque sobre todo en nuestro medio suele presentarse la talla baja, ¿sí? En el sureste solemos ser más de talla baja, ¿ok? ¿Y qué nos está diciendo esta guía? Acuérdense, no nos vamos a aprender nada de memoria en cuanto a las guías, sino es saber utilizarlas, ¿va? Aquí esta guía nos está dando la información de cuánto se recomienda de la ganancia total durante todo el embarazo,
dependiendo si tenemos un IMC de normalidad, de bajo peso, de sobrepeso o de obesidad, ¿va? De manera que si hay una normalidad, la ganancia de peso recomendada es de 1.5, de 11.5 a 16 kilogramos. Pero también acuérdense que estamos viendo rangos. No es lo mismo tener un IMC de 18.5 a tener un IMC de 24.9, ¿o sí? No, ¿verdad? No, varía. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a ir utilizando estos rangos? La sugerencia es que cuando estén cercanos a los límites inferiores, pues van a tener un mayor chance de utilizar los límites superiores de la ganancia de peso. Pero por el contrario, cuando el IMC se acerque a los límites superiores, entonces la recomendación es que la ganancia se ajuste un poquito más hacia los límites inferiores, ¿sí? Por ejemplo, estaríamos hablando de un IMC, si tenemos una paciente con obesidad, es mayor a 30, pero podríamos estar diciendo que no es lo mismo un IMC de 30 a un IMC de 35. Si tenemos un parámetro de obesidad de 30, podríamos estar hablando de que máximo pues suba esos 9 kilogramos, pero si ya tiene el IMC de 35, pues me ajusto más al límite inferior, ¿ok? Entonces, si bien tenemos un rango de ganancia sugerida y recomendada de peso, nosotros tenemos que promover, especificar un peso meta, ¿ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y de este lado, esta guía lo que nos dice aquí es el aumento de peso semanal para el segundo y para el tercer trimestre, porque acuérdense que durante el primer trimestre no es necesario el aumento de peso, ¿ok? Por lo tanto, tampoco va a ser necesario el aumento de requerimientos de energía. Y entonces aquí aproximadamente también, dependiendo del IMC pregestacional, tenemos la recomendación de cuánto vaya aumentando en cuanto a velocidad de manera semanal esa mujer embarazada. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Esta es la principal guía internacional que tenemos, que también va muy de la mano, o más bien, la guía mexicana va de la mano de esta guía canadiense. Tenemos los mismos rangos en cuanto al IMC y tenemos las mismas consideraciones en cuanto a ganancias. La diferencia es que esta no nos da la ganancia de peso como sugerida de manera semanal. Aquí tenemos sí otra, que es una guía mexicana, que esta está basada en la del Instituto de Medicina, que pues esta es una recomendación estadounidense. Esta la da la Academia Nacional de Medicina, entonces aplica para la población mexicana, que aquí no es con respecto al IMC pregestacional, sino es con respecto al IMC actual. Por lo tanto, vamos a hacer un monitoreo, pues obviamente muchísimo más cercano para la mujer embarazada. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Si tenemos una mujer embarazada que ya está con un estado de obesidad, dependiendo si es el segundo o el tercer trimestre, pues entonces nosotros vamos a ir ubicando su ganancia recomendada. Pero si ya está en un estado de obesidad, para el tercer trimestre ya no se recomienda que suba más de peso. Por lo tanto, aunque las guías nos digan que aumente la cantidad de energía, no lo vamos a hacer porque nada más estaríamos promoviendo el aumento innecesario de peso y promoviendo entonces el desarrollo de complicaciones. Chicos, ¿qué hora es? 2. Vamos a tomar un descansito, por favor. ¿Sale? Nos vemos de regreso 12:30. Gracias, okay, maestra. ¿Vale? Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Maestra. Mande, se me va a cortar.